Provincia de Manisa, Turquía. Octubre 2016. Aquel viernes por la tarde, una familia vivía su rutina habitual en un pequeño pueblo del oeste de Turquía. La niña, de apenas 3 años y medio, jugaba en la puerta de su casa como todos los días. Pero en cuestión de minutos, desapareció sin dejar rastro. Su madre corrió desesperada por las calles, llamando el nombre de su hija. Su padre buscó casa por casa pidiendo ayuda. En aquel vecindario donde todos se conocían, nadie había visto nada. La niña se había desvanecido. La búsqueda desesperada. La policía activó todos los protocolos: perros, rastreadores, brigadas de voluntarios, unidades especiales. Revisaron cada rincón del pueblo: parques, edificios abandonados, zonas rurales, incluso las ruinas históricas cercanas. Durante 6 días, la comunidad se movilizó como nunca antes. La madre, visiblemente afectada, pidió ayuda a través de los medios locales. El padre señaló que un vecino, un recolector de chatarra con antecedentes delictivos, había sido visto cerca del lugar donde la niña jugaba por última vez. La llamada a la investigadora. Agotada y sin respuestas, la familia acudió a un conocido programa de investigación criminal en Turquía. Durante la emisión, la conductora reconstruyó junto a la familia los últimos minutos antes de la desaparición. El nombre del vecino sospechoso volvió a surgir: Himmet, un hombre solitario con un pasado problemático. La presentadora decidió invitarlo al programa. El vecino sospechoso. Himmet llegó al estudio notablemente nervioso. Negó conocer el paradero de la niña, pero su lenguaje corporal revelaba contradicciones evidentes. A medida que las preguntas avanzaban, su comportamiento se volvió más inestable. La confesión en vivo. En un momento fuera de cámaras, el hombre comenzó a derrumbarse emocionalmente. Entre lágrimas y miedo, insinuó haber tenido responsabilidad directa en la desaparición y muerte de la niña. La conductora, manteniendo la calma profesional que la caracterizaba, le pidió que dijera exactamente dónde estaba la menor. Finalmente, el hombre admitió haberle causado un daño irreparable. Sus palabras dejaron al estudio en absoluto silencio. El mapa del horror. Himmet explicó que, tras lo ocurrido, había intentado deshacerse de evidencias y ocultar el cuerpo en una zona rural alejada del pueblo. También reveló que había actuado solo y que nadie más estaba involucrado. Los productores del programa alertaron discretamente a la policía que ya estaba en camino. El arresto en vivo. Minutos después, agentes de policía entraron al estudio y detuvieron a Himmet ante millones de espectadores. Él no opuso resistencia. La presentadora anunció que gracias a la confesión la policía finalmente tenía la información necesaria para localizar al Mahomet a la menor. Encuentran el cuerpo. A la mañana siguiente, equipos especializados se dirigieron a la zona indicada por el sospechoso. Tras horas de búsqueda, encontraron los restos de la niña enterrados en un área rural. La confirmación oficial llegó poco después. El pueblo entero se reunió para despedirla. Fue un día de luto colectivo. Justicia parcial. Meses más tarde, Himmet fue juzgado y condenado a cadena perpetua por asesinato y por otros delitos graves relacionados. Los peritajes confirmaron que había actuado de manera consciente y deliberada. La segunda tragedia. La tragedia no terminó allí. La familia, ya destruida por la pérdida de su hija pequeña, entró en una espiral de violencia doméstica que ya existía desde antes y que se intensificó tras el crimen. Una noche, impulsado por celos y una grave inestabilidad emocional, el padre cometió un acto irreparable contra su esposa y su hija mayor. Las autoridades encontraron la escena al amanecer. Él sobrevivió y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos. La familia que dejó de existir. En menos de 5 meses, la familia quedó completamente destruida. Una niña pequeña desaparecida y asesinada, una madre y una hija mayor víctimas de violencia doméstica, un padre condenado a cadena perpetua, un agresor sexual también en prisión por su crimen,
4 vidas inocentes perdidas. Reflexión. Este caso revela fallas en múltiples niveles. Sistemas judiciales que no monitorean adecuadamente a personas con antecedentes peligrosos, falta de intervención ante señales claras de violencia doméstica, comunidades que, a veces, callan por miedo o indiferencia, la fragilidad de las familias en situaciones de estrés extremo, impacto en Turquía. El caso impulsó cambios importantes, protocolos más estrictos para la vigilancia de delincuentes reincidentes, mejoras en alertas de desapariciones infantiles, capacitación especializada en violencia doméstica, campañas nacionales para fomentar la denuncia ciudadana, el papel de los medios. La periodista que consiguió la confesión recibió reconocimiento público por su papel en la resolución del caso. Su trabajo resaltó la importancia de los medios en investigaciones complejas. En memoria, en el lugar donde la niña jugaba por última vez, los vecinos plantaron un árbol en su honor. Cada año lo rodean con flores blancas. La niña ya no está, pero su recuerdo continúa creciendo con ese árbol. Señales de advertencia que no debemos ignorar. Señales en la comunidad. Comportamiento inusual alrededor de menores, antecedentes delictivos sin supervisión adecuada, comentarios o actitudes preocupantes, señales de violencia doméstica, moretones recurrentes, cambios bruscos de comportamiento, aislamiento, gritos, discusiones o ruidos de agresión. ¿Qué hacer? Informar a las autoridades. No ignorar señales, ofrecer apoyo a víctimas, llamar de forma anónima si es necesario. Epílogo. Los monstruos no siempre se esconden en las sombras, a veces viven entre nosotros. Esta historia real muestra el daño que pueden causar tanto la violencia doméstica como la falta de intervención temprana. Recordemos siempre, romper el silencio puede salvar una vida. Fin. Historia basada en eventos reales documentados públicamente en Turquía. Algunos detalles fueron modificados o suavizados por respeto a las víctimas y para cumplir con políticas de contenido seguro. Provincia de Manisa, Turquía. Octubre 2016. Aquel viernes por la tarde, una familia vivía su rutina habitual en un pequeño pueblo del oeste de Turquía. La niña, de apenas 3 años y medio, jugaba en la puerta de su casa como todos los días, pero en cuestión de minutos desapareció sin dejar rastro. Su madre corrió desesperada por las calles, llamando el nombre de su hija. Su padre buscó casa por casa pidiendo ayuda. En aquel vecindario donde todos se conocían, nadie había visto nada. La niña se había desvanecido. La búsqueda desesperada. La policía activó todos los protocolos: perros, rastreadores, brigadas de voluntarios, unidades especiales. Revisaron cada rincón del pueblo, parques, edificios abandonados, zonas rurales, incluso las ruinas históricas cercanas. Durante 6 días, la comunidad se movilizó como nunca antes. La madre, visiblemente afectada, pidió ayuda a través de los medios locales. El padre señaló que un vecino, un recolector de chatarra con antecedentes delictivos, había sido visto cerca del lugar donde la niña jugaba por última vez. La llamada a la investigadora. Agotada y sin respuestas, la familia acudió a un conocido programa de investigación criminal en Turquía. Durante la emisión, la conductora reconstruyó junto a la familia los últimos minutos antes de la desaparición. El nombre del vecino sospechoso volvió a surgir: Himmet, un hombre solitario con un pasado problemático. La presentadora decidió invitarlo al programa. El vecino sospechoso. Himmet llegó al estudio notablemente nervioso. Negó conocer el paradero de la niña, pero su lenguaje corporal revelaba contradicciones evidentes. A medida que las preguntas avanzaban, su comportamiento se volvió más inestable. La confesión en vivo. En un momento fuera de cámaras, el hombre comenzó a derrumbarse emocionalmente. Entre lágrimas y miedo, insinuó haber tenido responsabilidad directa en la desaparición y muerte de la niña. La conductora, manteniendo la calma profesional que la caracterizaba, le pidió que dijera exactamente dónde estaba la menor. Finalmente, el hombre admitió haberle causado un daño irreparable.
Sus palabras dejaron al estudio en absoluto silencio. El mapa del horror. Hemet explicó que, tras lo ocurrido, había intentado deshacerse de evidencias y ocultar el cuerpo en una zona rural alejada del pueblo. También reveló que había actuado solo y que nadie más estaba involucrado. Los productores del programa alertaron discretamente a la policía que ya estaba en camino. El arresto en vivo. Minutos después, agentes de policía entraron al estudio y detuvieron a Hemet ante millones de espectadores. Él no opuso resistencia. La presentadora anunció que gracias a la confesión la policía finalmente tenía la información necesaria para localizar al Mahomet a la menor. Encuentran el cuerpo. A la mañana siguiente, equipos especializados se dirigieron a la zona indicada por el sospechoso. Tras horas de búsqueda, encontraron los restos de la niña enterrados en un área rural. La confirmación oficial llegó poco después. El pueblo entero se reunió para despedirla. Fue un día de luto colectivo.